El mes de enero está por terminar y Estados Unidos ha vivido unas de las semanas más violentas en cuanto al número de tiroteos y masacres. Según el reporte de la Gun Violence Archive, en el país han tenido lugar 39 tiroteos en los que un total de 69 personas han perdido la vida. Según la misma organización, es una sorprendente explosión de violencia en Estados Unidos. El presidente de ese país, Joe Biden, volvió a hacer un llamado para que desde el Congreso se tomen medidas legales para evitar este tipo de casos que, tal parece, se están comenzando a normalizar en la sociedad de Estados Unidos. Mi amiga la senadora Dianne Feinstein reintrodujo su prohibición de armas de asalto en el Senado. Les pido a todos que las envíen a mi escritorio lo más rápido que puedan. Realmente se necesita con urgencia. Si bien cada vez que sucede una de estas tragedias se avivan los llamados para el control de las armas, también se incentiva la compra de más y más armas para quienes creen que es la mejor forma de defenderse si en algún momento se ven en un escenario de un tiroteo. Otro factor es la frecuencia. Los tiroteos ocurren en diversidad de lugares, en oficinas, en escuelas secundarias, en parques, en spas, en centros de culto religioso, también en supermercados, restaurantes, centros comerciales y cada vez son más seguidos. La sensación es que en Estados Unidos puede ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento, un tiroteo. Y como esto, pues capta la atención de la sociedad. ¿Está tendiendo entonces a normalizarse esta forma de violencia? Es uno de los puntos que vamos a analizar. ¿Cómo hacer frente a este fenómeno? ¿Tiene la sociedad de Estados Unidos una particularidad que está normalizando esta forma de actuar? ¿La solución es simplemente agarrar un rifle y disparar abiertamente en donde quiera que uno esté? ¿Qué carencias hay a nivel psicológico dentro de la sociedad de Estados Unidos? Y dado que luchar contra el lobby de las compañías fabricantes de armas es muy difícil, entonces, ¿cómo enseñarle a los estadounidenses a hacer un buen uso de las armas, ya que allí pues, es completamente legal adquirirlas? ¿Qué es lo que le pasa a los estadounidenses que tienen que andar armados? ¿Por qué esta sensación de estar a la defensiva en su diario vivir? Ni siquiera en países que están en guerra se ve este tipo de casos con tanta frecuencia como está sucediendo en Estados Unidos. Pues todas estas preguntas las vamos a tratar de responder hoy aquí en el debate de France 24. Para analizar este tema hemos invitado a Ron Aledo. Él es excontratista de la CIA, también es oficial del Ejército de Estados Unidos y oficial de Operaciones e Inteligencia del Estado Mayor. También está con nosotros Refugio Rodríguez. Él es jefe de equidad de la ONG Hope and Health en el estado de California. Es una institución que promueve el no uso de las armas en Estados Unidos. Vale la pena aclarar que los argumentos que serán expuestos a lo largo de este programa no representan a ninguna de estas organizaciones en las que colaboran nuestros invitados del día de hoy. La exposición de sus argumentos e idea es todo a título personal. Es la opinión, el análisis de ellos para que no haya ahí malentendidos. A nuestros televidentes les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar todos sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Ya lo saben, estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo. La etiqueta para que dejen los comentarios es numeral el debate F24, todo junto. Les recuerdo también que todos los contenidos del programa también están disponibles en diferentes plataformas, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Le doy entonces la bienvenida a Ron. Gracias por estar con nosotros en el programa. Ron, bienvenido. Y la pregunta de punto de partida para comprender lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa en la sociedad estadounidense que son cada vez más habituales este tipo de tiroteos, este tipo de escenarios en donde una persona dispara abiertamente sin importar el lugar donde se encuentre? ¿Cuáles son las motivaciones? Hola, muy buenas por la invitación. Bueno, la situación es una situación muy compleja que hay que estudiarlo desde un punto de vista sociológico, ¿no? Pero hay muchos tipos de crímenes, por decirlo así, o delitos utilizando las armas de fuego. Una cosa es el crimen como tal, de utilizar un arma de fuego contra otra persona o personas. Otro es lo que nosotros llamamos mass shootings o disparar en masa, que son cada incidente donde hay 4 personas o más envueltas. Y otra cosa muy diferente y muy particular son los mass shootings de las escuelas. Eso es una
es un tema muy particular y muy específico. O sea que hay diferentes niveles, diferentes cosas que se pueden definir. Una de las situaciones que más se influye con el gran número de personas que mueren o de los de incidentes de mass shootings que hay, te repito, son 4 personas o más, pues son obviamente los robos, son obviamente la falta de salud mental, son obviamente pues, trastornos psicológicos de las diferentes personas y en algunos casos también extremismo político. Y esas son las situaciones más normales que están detrás de las Sí. estadísticas de todos los años. Ron, muy importante esa diferenciación que hace usted entre los tiroteos masivos, que la mayoría son actos premeditados por las personas que lo cometen, pero también hay otro tipo de hechos violentos como los asesinatos entre pues, diferentes personas, las venganzas personales, los cobros entre las diferentes pandillas por temas de tráfico de drogas, también los tiroteos que surgen en diferentes disputas. Ese es un punto importante, lo vamos a analizar y a profundizar en unos minutos, Ron. Quiero darle la bienvenida también a Refugio, que está con nosotros. Bienvenido al programa. Gracias por estar hoy en el debate de France 24, Refugio. Y la misma pregunta para el inicio. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad estadounidense, que son cada vez más habituales este tipo de tiroteos masivos, y cuáles son las motivaciones? Mucho gusto, muchas gracias y un placer de conocerte, Ron. Yo estoy de acuerdo con mucha de la información que contribuyó Ron. Lo único que agregaría es de que debemos de recordar de que en los incidentes donde hay tiroteos masivos solamente representan 1% de todas las muertes que ocurren en este país a través de armas de fuego. También debemos recordar que una en 2 muertes que existen en este país a causa de un arma de fuego son suicidios. Entonces, aunque las cifras se ven horribles para las muertes que existen en términos de suicidios o de tiroteos masivos, la gran mayoría de muertes que existen en términos de armas de fuego son daño a sí mismo, personas que se suicidan. También importante ese dato, Refugio. Paso a preguntarle a Ron para entender el contexto de Estados Unidos. ¿Por qué en este país se tienen armas? ¿Por qué los ciudadanos se ven en la necesidad de tener armas en sus casas? ¿Por qué la venta libre? ¿Y por qué esto se normalizó en la sociedad de Estados Unidos cuando vemos otros países que tienen la misma calidad de vida o mejores condiciones que Estados Unidos, en donde no se fomenta este tipo de uso de armas? ¿Por qué es normal allí? Bueno, esa es una de las cosas particulares que tiene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene muchas cosas particulares que no comparte con, digamos, con Europa, ni con Canadá, ni con otros países occidentales, ¿no? Y una de las cosas particulares que tiene es las armas que se utilizan históricamente, por decirlo así, desde los vaqueros, que podemos ver en las películas, desde el activismo político, la gente quiere armas para proteger sus casas, la gente utiliza armas para la caza. Aquí la caza es un deporte nacional que va de costa a costa, independientemente del estado donde viva, para competencias de tiro al blanco. O sea que es una cosa profundamente arraigada en la cultura de Estados Unidos. Lo que pasa simplemente es que está tan arraigada en la cultura, en la política, que es increíblemente difícil cambiar una cosa que lleva décadas y siglos, de hecho, dentro de la cultura de Estados Unidos. Existen las divisiones, claro está, las personas de las grandes ciudades, más bien del noreste de Estados Unidos, ahí hay muchísimas más restricciones, pero si te vas a las ciudades y a los estados más de tierra adentro, lo que nosotros decimos el sur, las áreas rurales, pues es una cuestión típicamente cultural. Tener armas, la pesca, la caza, es una cosa que está profundamente arraigada dentro de la cultura y la política de Estados Unidos. Refugio, su opinión, ¿por qué hay que tener armas en Estados Unidos? No, pues es como estaba diciendo Ron, es muy complicado y en este país, desafortunadamente, es algo que fueron los principios de este país. Está muy arraigado en la segunda enmienda de la Constitución. Y hay personas que realmente eso es parte de la cultura. Yo soy de descendencia mexicana, yo me crié con armas también. Yo no tengo armas en mi hogar,
simplemente por el trabajo que hago y por el daño que he visto que ha hecho. He tenido acceso a armas en mi juventud también. Y la realidad es de que es algo muy arraigado aquí en Estados Unidos, el acceso. Yo pienso que esa es una de las grandes diferencias de lo que vemos. El derecho a tener acceso. Y yo pienso que la dificultad que está teniendo este país es que estamos viendo de que tal vez uno necesita de restringir el acceso a personas en términos y ya lo hacemos, ¿verdad? Ciertas personas que son restringidas a hacer ciertas cosas en diferentes estados por felonías, como estaba diciendo Ron. En California tenemos muchas restricciones y sin embargo todavía existe actos de tiroteos masivos. Entonces, en eso están a muchos de los estados tratando de reconciliar cómo hacer restricciones en acceso para personas que realmente no deben de tener armas y cuáles son las determinaciones. Y eso es muy difícil porque en este país la segunda enmienda es algo que hay ciertas personas en aspecto político que defienden eso. Y no importa cuáles restricciones uno quiera imponer, se ven como como una pelea en contra de la segunda enmienda. Refugio, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Habiendo entendido esta facilidad que hay en el acceso en Estados Unidos para adquirir las armas y también algunas de las restricciones que hay dependiendo de los estados, porque cada estado tiene una legislación particular o diferente, ¿hay algún aspecto psicológico en la sociedad en Estados Unidos que les haga pensar que están en estado de vulnerabilidad, que hay necesidad de tener un arma en casa para sentirse más seguros, o que simplemente yo descargo todas mis inconformidades con la sociedad a través de ir a dispararle a más gente? Porque también lo vemos en algunos de los casos de estos tiroteos masivos. Son personas que es que les hacían bullying en la escuela, entonces fueron a realizar, digamos, un acto de venganza. Pues bueno, a muchos nos han hecho bullying a lo largo de nuestra vida, pero acá estamos conduciendo un programa justamente para debatir eso y no estamos echando bala abiertamente en las calles. Sí, y yo pienso que en cierta forma, yo trabajé por mucho tiempo en el área de salud mental. Y en el área de salud mental, cuando estamos hablando del suicidio, por ejemplo, es algo impulsivo. Y la impulsividad, y vamos a decir, yo quitarme la vida o querer quitarme la vida con píldoras o alguna otra forma, es muy diferente que quitarme la vida impulsivamente con un arma de fuego. La probabilidad de sobrevivir a un balazo al cráneo es solamente 10% en esos intentos. Y las personas que sobreviven no sobreviven muy bien. La calidad de vida que tienen está dañada significativamente. Para mí, yo pienso que debemos de investigar mucho más estos casos. Esto es algo que está ocurriendo ya muy frecuentemente y es necesario tratar de investigar y saber cuáles son los riesgos que existen, como estaba diciendo usted. A muchas personas le hacen bullying, pero también tenemos muchos ejemplos en otros casos donde personas que van a guerra y no son afectados y otras personas que vuelven muy afectados. Entonces, hay mucho que ver, pero al mismo tiempo yo pienso, por eso estaba diciendo que hay etapas en la vida de personas donde estamos en crisis, donde yo pienso que sería buena idea que habláramos seriamente de restringir el acceso a armas, no nomás por el bienestar de uno, pero por el bienestar de otros. Y de nuevo, no nomás estoy hablando de tiroteos masivos, estamos hablando en general, porque Claro. en cierta forma, si una persona está deshabilitada, no lo permitemos a esa persona manejar. Igualmente, yo pienso que armas de fuego, por el peligro que existe, deberemos de tener esa conversación. Claro, porque hay que pensar no solamente en el individuo, en que pueda atacarse a sí mismo, sino que como individuo que pertenece a una sociedad, también eso va en pro de mejorar las condiciones de la sociedad. Ron, le doy la palabra a usted para que también nos dé su opinión sobre este aspecto psicológico. ¿Hay algo particular de la sociedad de Estados Unidos que los haga pensar que tener un arma es sinónimo de seguridad? ¿Cuál es su opinión? Bueno, son dos temas diferentes en mi opinión. Una cuestión es el trauma psicológico que tienen los adolescentes, que son inmaduros, ¿no? Que
y niños también, y adolescentes que son bullying, que son abusados en la escuela durante años y años y años, porque son muy delgados, muy flacos, muy débiles, tal vez muy intelectuales, no atletas, se burlan de ellos durante años hasta que un día, pues, dada su debilidad psicológica, pues deciden vengarse de los que por años los han torturado y han humillado y se han burlado de ellos y deciden desgraciadamente hacer estas cuestiones de mass shootings en las escuelas. Eso es una gran tragedia y una cuestión que tiene que ver muchísimo con los daños psicológicos de estos muchachos. Eso es un tema en específico. Sobre las casas, pues ya dije, hay montones de razones por las que la gente tiene armas en las casas, aparte de la defensa personal, la caza, la competición, etcétera. Es una cuestión muy, pero que muy arraigada, especialmente en el sur de Estados Unidos, en las áreas rurales de Estados Unidos, etcétera. Pero hay otro argumento también que utiliza la gente para tener armas en la casa para defensa personal, y es el alto número de criminales que tienen armas y el alto número de personas con récord criminal o que han salido de prisión que obtienen armas ilegales en el mercado negro. Entonces muchísima gente personas de ley y orden que siguen la ley y el orden, dicen, puesto que los criminales, a pesar de ser criminales, tienen armas que consiguen en el mercado negro de forma ilegal, obviamente de forma de contrabando, yo para proteger mi casa, para proteger mi familia, voy a tener un arma de forma legal. Por si acaso, Dios no lo quiera, algún día algún criminal trata de entrar a mi casa. Eso es uno de los argumentos que más se utiliza para únicamente para el tema de defensa personal. Pero entonces, Ron, a partir de este motivo que usted nos explica, esto empieza a volverse entonces como un círculo vicioso, porque digamos que hay un doble efecto de la situación. La gente siente que este tipo de hechos de tiroteos masivos puede ocurrir en cualquier momento y lo mejor que puedo hacer es estar preparado para defenderme, entonces lo mejor que puedo hacer es comprar un arma. Es un círculo vicioso, la gente lo hace para protegerse, no pensando justamente en ir a cometer un acto de manera premeditada, sino en defensa. ¿Cómo romper ese círculo vicioso? Bueno, son dos cosas para que el público que posiblemente no está familiarizado con Estados Unidos me entienda. Son dos cosas más o menos separadas. Una cosa es la defensa personal de la casa. Para eso, la gente de Estados Unidos no necesita una licencia en específico en casi todos los estados, solamente necesita pasar una investigación federal muy rápida que se hace por ordenador, por computadora. El FBI, el Departamento de Justicia, hace un tipo de background muy rápido y dice que si no tienen ningún récord criminal o no tienen ningún caso pendiente ante la justicia, te dan el arma. Otra, eso es para defensa personal en la casa. Ahora bien, lo que hacen muchos estados es que si tú quieres llevar un arma en la calle para protegerte de uno de estos premeditados o tiroteo masivo que pueda surgir de manera no premeditada, perdón, entonces sí necesitas sacar una licencia para tener el arma en la calle, lo que nosotros llamamos aquí Concealed Weapons Carry License, que es para tenerlo en arma, donde tienes que pasar un tipo de prueba, tienes que huellas digitales, demostrar que sabes el arma, que no tienes récord criminal, etcétera. Son dos cosas diferentes. Ahora bien, el ciclo es pero que muy difícil de romper, de nuevo, porque la preposición es que aunque yo sea un criminal que salga de la cárcel, que tenga muchísimo récord criminal, que tenga una gran experiencia criminal, que sea un criminal de carrera, siempre voy a conseguir armas en el mercado negro, siempre va a haber cientos o miles de armas ilegales que voy a poder conseguir. Entonces el ciudadano, para defenderse de ese criminal, siempre va a tratar de adquirir de armas legales. Y la persona que quiere el concealed carry dice, bueno, en cualquier momento cualquier persona puede volverse loca, puede tener algún arrebato de esquizofrenia, qué sé yo, puede tratar de hacer algún tipo de acto terrorista también. Voy a tener un concealed license carry para defenderme en la calle. Son dos cosas. Una cosa es la defensa en la casa y otra cosa es la autodefensa en la calle. Entendido ese punto, Ron, gracias por la aclaración. Paso a preguntarle entonces a Refugio por este doble efecto y cómo romper el círculo. ¿Cómo entonces crear una iniciativa
no sé usted cómo lo ve, si esto debe ser presión de la sociedad estadounidense hacia el Congreso, hacia el gobierno, para pedir que se reestructuren las leyes que permiten el porte, la venta, la defensa, que haya una reestructuración de las leyes, o esto tiene que ser una iniciativa que parta de las autoridades. ¿Cuál va a ser el punto de quiebre? ¿O desde el gobierno o desde la sociedad? Pues la realidad es de que yo pensé realmente después de Sandy Hook, cuando nada ocurrió en términos de limitaciones, acceso a calibres de alto poder, armas de alto poder y de alta capacidad. Realmente yo no pienso que políticamente va a haber cambios, ¿verdad? Uno pensaría que la muerte de niños inocentes sería realmente creara un gran cambio. Después de Uvalde, yo pensé también de nuevo. Entonces, la verdad es de qué más queda. Al mismo punto, ya cuando mueren niños a causa de este acceso a estas terribles armas que realmente no tienen fin más que para la guerra, fueron creadas muchas de estas armas para la guerra, que son usadas ya en cualquier persona puede tener. Entonces, yo diría de que el público, yo pienso que ya está harto. Al mismo tiempo, lo que no he visto es que pasa caso en caso y no hay ningún cambio político. Los cambios que yo he visto que empiezan a cambiar son localmente en términos de vigilancia, en términos de servicios de salud mental, en términos de prevención, Sí. en muchos casos. Y yo pienso que esas son las inversiones que debemos hacer, porque realmente, como el trabajo que hago yo, no es en legislación, porque realmente la legislación hasta este punto no nomás es difícil, pero es casi imposible. Y la sociedad y políticamente no nos importa cuando mueren tantos niños inocentes en la escuela, entonces, ¿qué va a ser la situación que va a causar algún cambio? Si eso no nos hace cambiar, entonces no sé qué. Ese es un punto importante, Refugio. Y lo que uno no entiende, continúo con usted, es por qué el gobierno o las autoridades no les sorprenden ya este tipo de actos, no les sorprenden este tipo de tiroteos masivos, y tal parece que no entienden que es mejor prevenir este tipo de actos, porque también para el Estado esto implica una carga, ¿no? Entrar en la parte de los juicios con la persona que ha incurrido en este tipo de actos, indemnizar a las familias de las víctimas, lo que cuesta para renovar entonces al equipo de policías que habían allí, porque los que estuvieron no dieron la talla, no funcionaron no procedieron como tenían que proceder, hay que sacarlos de sus cargos. Es decir, para el Estado esto es una gran carga de gastos cada vez que hay un tiroteo, por todos los procedimientos que hay que hacer a nivel legal. Solamente la investigación, ¿cuánto le vale a un estado, a un condado o al gobierno federal? ¿El gobierno no lo entiende de esa manera? La verdad es que no, ese es parte del trabajo que hago yo, y trabajar con condados y con ciudades para que empiecen a analizar realmente el costo de no hacer nada. Cada vez que hay un homicidio en la comunidad, ¿qué tanto estamos invirtiendo en la investigación, la persecución, hospitalización? Y eso de nuevo no cuenta los otros costos que vienen con eso. Y la verdad es de que es muy caro tener simplemente la pérdida de vida en comunidades por todo este país. Más de 45,000 personas mueren al año a causa de armas de fuego en este país cada año. Entonces, cuando empezamos a ver el costo y analizar todo eso, sale muy, muy caro en términos de lo que estamos perdiendo en términos de costos. Al mismo tiempo diría que yo pienso que políticamente es difícil porque la economía que existe a causa de la venta de armas de fuego en este país, no nomás en este país, pero como estábamos hablando de tráfico de armas dentro de Estados Unidos, es muy grande. Sí. Pero el tráfico de armas que sale de Estados Unidos a México y a Latinoamérica, hoy en día estamos viendo el problema que está causando con lo que estamos viendo en términos de migración a este país. Eso Sí. viene de armas también, y eso no lo estamos viendo tampoco políticamente, pero de nuevo, es una gran cifra el dinero que se hace de la venta de armas. Claro, todo es un negocio, así es como se ve el tema de la venta de las armas. Ron, regreso con usted para preguntarle por una calificación que tal vez
no sé usted cómo lo vaya a tomar, pero la perspectiva que uno puede tener fuera de Estados Unidos es, con todo esto que ustedes explican, del mercado negro de las armas, del envío de armas de Estados Unidos hacia países como México, Centroamérica o Suramérica para ser usadas allí en el crimen organizado, el mercado negro al interior de Estados Unidos. ¿Podemos calificar a Estados Unidos como un país inseguro? Porque por lo menos así es como se ve desde afuera. Y uno pensaría, en cualquier momento me puede pasar a mí en Estados Unidos estar envuelto en un tiroteo masivo. Bueno, sí, no hay ninguna, por decirlo así, ninguna garantía que uno no va a ser un turista en una gran ciudad y no va a haber allí un tiroteo masivo. Como tampoco hay ninguna garantía que yo vaya a París, Francia, y como en el 2015 que hubo ataques terroristas y murieron más de 100 personas por los ataques terroristas. Es una cuestión impredecible. Ahora bien, las estadísticas que nos da el Departamento de Justicia, el FBI, es que Estados Unidos es bastante seguro siempre y cuando sepas a dónde ir en Estados Unidos. Ese es el asunto. Y tengo que tocarlo de una manera controversial. Pero es que de nuevo, una cosa son los tiroteos armados masivos en la escuela, que es un fenómeno extraordinario y un fenómeno particular, es una cosa particular. Uvalde, Sandy Hook, etcétera, esas son cuestiones particulares. Ahora bien, la violencia con las armas, ya desde un punto de vista más general, generalizando, eso ocurre más que nada en ciertas ciudades y más que nada en ciertos barrios de ciertas ciudades. Por ejemplo, Chicago, el sur de Chicago es uno de los sitios más calientes, por decirlo así, con más alta incidencia de crímenes, de armas. Y otros barrios de otras grandes ciudades como Nueva York, como Oakland, ahí es donde estamos muy concentrados la violencia callejera entre las pandillas, entre las diferentes gangas. Sin irme más lejos, en el 2021, a principios de 2021, el FBI sacó sus estadísticas desde el año 2020 y murieron aproximadamente 10.000 personas, todos de raza negra, en el año 2020. Y esos se debieron más que nada al crimen entre pandillas de esta etnia, entre ellos. Y eso se va precisamente a los sitios más calientes que ya mencioné. Harlem, el sur de Chicago, etcétera. Tú te vas a estados como Vermont, que de hecho tiene muchísimas armas, y te vas a estados como New Hampshire, te vas a estados como muchísimos estados, te puedo decir como Wyoming, y de ahí realmente la tasa de crimen y de seguridad pública es la misma que te encuentras en Luxemburgo, en Europa, etcétera. O sea que no es cuestión de que sea Estados Unidos inseguro, es cuestión del sitio preciso donde Estados Unidos que es inseguro. ¿Y qué hay de la recurrencia, Ron, de la cantidad y frecuencia, la cantidad de tiroteos masivos que se están presentando en Estados Unidos? Cada vez son más, de acuerdo a las cifras, si se comparan con años anteriores. ¿Se está perdiendo sensibilidad en la sociedad de Estados Unidos frente a este tema? Antes veía uno gran despliegue de los medios de comunicación hablando sobre esto. Ahora algunos medios solamente lo tocan en algunos de los noticieros de la hora punta de mayor audiencia y para otros simplemente pasa como una noticia más del día. Se está perdiendo sensibilidad y también como esto no está generando un show mediático, que también es un factor importante para la sociedad de Estados Unidos, ¿qué tanto de esto se puede sacar para generar audiencias, rating y sacarle provecho a nivel mediático? Bueno, los ratings, pues obviamente aquí se compite muchísimo por eso. Ahora bien, más que competencia de rating, yo diría que el asunto está, por decirlo así, dirigido por la línea editorial de los medios de comunicación. Todo depende de la línea editorial que tenga, y cuando me refiero a línea editorial, me refiero a línea política o inclinación política que tengan los medios de comunicación. Por ejemplo, los grandes crímenes que salen por miles y miles entre las pandillas, casi todos de raza negra en Chicago, esos son prácticamente invisibles a la prensa. Esos prácticamente no salen. Claro. Toma nota el FBI, toma nota la policía de Chicago, toma nota el Departamento de Justicia, pero son invisibles. Ahora bien, cada vez que hay un tiroteo de más de 5, 6, 7 personas
y no son de raza negra las personas, pues usualmente ya los medios de comunicación prestan muchísima más atención. Y si es un medio de comunicación que está asociado con el Partido Demócrata, siempre van a tratar de spin, o van a tratar de dar un tipo de narrativa diciendo, Claro. posiblemente fue una persona de derecha, blanca, seguidor de Trump, que mató a esta gente. Claro. Y lo tratan de poner así porque va de acuerdo con su narrativa y va de acuerdo también con la narrativa del Partido Demócrata. O sea que no es cuestión de que sea invisible o no. Hay que recordar, un país de 330 millones de personas siempre va a tener crimen, siempre va a tener personas perturbadas mentalmente con esquizofrenia, etcétera. Sí. Estos que acaban de pasar en California ahora mismo, que son personas asiáticas matando a otras personas asiáticas, lo sabrá Dios por qué razón, muy probablemente psiquiátrica, pero usualmente es el medio, la orientación de la editorial que tenga el medio de comunicación si va a exponer o no uno de estos crímenes. Y ahí también va, de acuerdo a ese despliegue, la respuesta de la sociedad. Si le dan un bombardeo informativo sobre el tema, pues las personas pueden mostrarse más interesadas. Si simplemente pasa desapercibido, pues las personas ni siquiera se enteran de qué fue lo que sucedió y no le dan importancia. Quiero preguntarle a Refugio sobre este tema a nivel mediático, porque esto también lleva a un efecto importante que es la imitación. Muchas personas, al ver toda la resonancia que tienen estos hechos en los medios de comunicación y en esta búsqueda de fama o de popularidad que también tiene un poco arraigada la sociedad de Estados Unidos, pues dicen, pues yo por qué no lo puedo hacer si esto me va a dar visibilidad. Lo estoy viendo en los medios de comunicación. ¿Cómo lo vio usted? Pues sí, de cierta forma puede ser así y los medios de comunicación también contribuyen a eso, ¿verdad? Estamos aquí ahorita, ¿por qué? Porque fueron dos personas que externalizaron sus problemas o su trama en aspectos violentos hacia otras personas. Entonces, por eso los medios de comunicación están enfocados hoy. Pero yo diría que hay un alto número de personas que internalizaron ese mismo dolor o esos problemas que tenían y se quitaron la vida. Y no hablamos nada de eso, pero colectivamente, de nuevo, esa cifra es mucho más alta que lo que estamos viendo en estos casos de tiroteo. Y de nuevo, no estoy disminuyendo la importancia de que debemos hablar de tiroteos masivos, pero por eso digo yo que para mí el problema y lo que conecta todo esto es el acceso a esas armas, especialmente armas de alta calibre, y los medios de comunicación deben enfocarse en ese tipo de conversación y hacer un propio análisis de la información y de lo que está ocurriendo y no simplemente elevar lo que nos va a dar ratings, ¿verdad? Sí, eso me lleva a preguntarle, Refugio, sobre ese poco consenso que hay en Estados Unidos frente a la denominación de un tiroteo. ¿Cuántas personas tienen que morir para que sea considerado un tiroteo y para que sea considerada una historia que merece ser contada en los medios de comunicación? Pero es que finalmente está muriendo gente, como lo dice usted, no solamente por un tiroteo masivo. La gente se quita la vida por ese fácil acceso también que hay a la venta de las armas. Pues lo más fácil es coger un arma y terminar con mi vida. Esa falta de consenso en cuanto a lo que se considera, entonces, esto sí vale la pena contarlo y esto no. Sí, el consenso es una cosa en términos de los medios de comunicación, ¿verdad? Tener la información apropiada, las estadísticas, toda la información para que sepan por qué. En mi caso, imagino que de otras personas también, cuando nos hablan es porque tenemos que hablar porque algo ha ocurrido y es cuando damos información, ¿verdad? Pero esa información debe estar al acceso de todos los medios de comunicación para que ellos más sepan realmente lo que está ocurriendo, no nomás aquí, pero en el país. Y la verdad es de que no debe de haber, políticamente yo pienso que no hay consenso más que en una cosa. Lo que estamos haciendo al momento no funciona y sigue incrementando. Entonces, eso debe ser el consenso que los medios de comunicación deben tener, es qué vamos a hacer cada vez, qué vamos a hacer diferente, qué vamos a hacer diferente, porque estar sorprendidos de que hubo un tiroteo en otra escuela o que 5 o 15 personas murieron, eso ya pasamos ese tiempo hace años. Sí, pero ¿cuántos más tienen que morir para que haya una atención especial por parte del gobierno para empezar a tomar cartas en el asunto? Me queda un minuto para finalizar el programa. Ron, sus conclusiones.
¿Qué se debe hacer rápidamente para empezar a romper este círculo vicioso y para darle solución a esta problemática en Estados Unidos? Bueno, hay leyes federales que me parecen a mí que son de sentido común, que no son extremistas ni son que no van contra la cultura de Estados Unidos. Por ejemplo, subir la edad mínima para tener un rifle de 18 a 21 años, eso me parece a mí bastante de sentido común, porque a los 18 años es cuando más sensibles y vulnerables son los adolescentes psicológicamente y emocionalmente, o sea que eso me parece a mí bastante de sentido común. Y lo que está haciendo, por ejemplo, estados como Florida me parece muy bien. Hay policías que se dedican única y exclusivamente a seguir las redes sociales, Instagram, Facebook, adolescentes, cualquier amenaza, cualquier indicio. Me parece a mí que eso puede seguir siendo de muy beneficioso para evitar esto. Refugio, rápidamente, 20 segundos para su conclusión. Yo pienso que hay diferentes soluciones, pero lo que sí hemos visto que ha funcionado fue la restricción a armas de alta calibre. Eso hizo una gran diferencia y eso para mí sería dónde empezar. Hay mucho más cosas que podemos hacer. Sí. Refugio, Ron, se me acaba el tiempo. Ustedes saben cómo es esto en televisión. Les agradezco mucho por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.